Bueno, siguiendo con el análisis del circuito que venimos haciendo, acuérdense que habíamos visto cuáles son los componentes de un circuito eléctrico, que era la fuente, el fusible, una llave de corte y un artefacto de consumo que llamábamos resistencia, ¿sí? Esta fuente también podría ser un generador. Después nos fuimos a analizar la ley de Ohm y hay ciertas partes del circuito que ya obviamos dibujar para que tengamos lo mínimo en el análisis, ¿verdad? Acá teníamos un circuito cerrado con un elemento resistivo solo, una fuente de alimentación que aporta la tensión, y este circuito era recorrido por una corriente eléctrica. Y la ley de Ohm decía que esa corriente era directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la resistencia que componía el circuito. Bueno, con esos criterios nos fuimos a ver lo que era un circuito serie. Un circuito serie tenía los elementos conectados uno a continuación del otro. Cada uno producía una caída de tensión diferente a través del circuito y la suma de estas caídas de tensión era igual a la tensión aplicada. De positivo a negativo, como estaban con este tipo de configuración, podíamos recorrer el circuito de positivo a negativo y no encontrábamos ningún otro camino para la corriente, por lo cual determinábamos que la corriente era única. Y la resistencia, como la ve la fuente, que sería un circuito equivalente a este, ¿sí?, es la suma de las resistencias que lo componen. Bueno, después nos fuimos a ver qué pasaba en una configuración en paralelo. En paralelo, todos los elementos que están conectados en un circuito paralelo tienen los extremos unidos entre sí, ¿sí? Se cumple que la tensión, se producen solamente en este caso dos nodos porque es un circuito paralelo puro, ¿sí? Y la tensión es constante, o sea que para ese lugar la tensión es una sola, es la misma. Ahí veíamos que por cada elemento circulaba una corriente diferente, cada uno la tomaba según su valor resistivo, ¿sí? Y la suma de estas corrientes que se bifurcan por esto que habíamos llamado nodo, ¿sí?, la suma de estas corrientes era igual a la corriente que salía de la fuente, del positivo al negativo. Y de ahí, bueno, hicimos todo el análisis para ver qué pasaba con las resistencias. Y la resistencia, como la ve la fuente, digamos, como la fuente lo ve como si fuera otra vez un circuito unitario, y la relación que había era que la resistencia inversa de como la ve la fuente es igual a la sumatoria de las resistencias inversas. Bueno, ampliando un poco los conceptos, vamos a ver qué pasa con un circuito mixto. Así podemos después hacer ejercicios sobre todo el conjunto de cosas. Bueno, acá tenemos una fuente de alimentación, ¿sí?, positivo y negativo, una resistencia R1, R2, R3, R4 y R5. Si queremos hacer la circulación de este circuito, vemos que acá hay un nodo, ¿verdad? Pero bueno, antes de llegar al nodo tengo una resistencia conectada, lo cual quiere decir que esta resistencia está en serie con todo este conjunto. Cuando las corrientes se bifurcan por ese nodo, acá encuentra un ala donde están las resistencias conectadas una a continuación de la otra, o sea que este tramo está en serie. Volvemos por acá y en este nodo las corrientes se vuelven a juntar, o sea que todo este conjunto también está en serie con esta resistencia que está acá. Y eso hace que se determine un circuito que se denomina mixto porque comprende las dos situaciones, ¿no es cierto? O sea, hay partes en paralelo y partes en serie. Bueno, vamos a ver qué pasa en este caso. Fíjense, vamos a ver qué pasa primero con las corrientes, ¿verdad? Si yo circulo por acá, llego a este nodo, ¿verdad? Acá tengo la corriente que sale de la fuente. Cuando llega a este nodo, acá tengo una bifurcación. La voy a llamar I2 porque pasa por la resistencia 2. Y acá voy a tener otra rama que la voy a llamar I3 porque pasa por la resistencia 3 y a su vez la misma pasa por la resistencia 4, ¿sí? Porque está en serie, ¿verdad? También pasa I3 por acá e I3 llega hasta acá. Y acá otra vez se vuelven a juntar I3 con I2 para retornar, que también es la misma corriente que llega a la fuente, la voy a llamar I. Bueno, no hay otras corrientes. Entonces podría escribir acá que la corriente que sale de la fuente es igual a la suma de las corrientes I1 e I3. ¿Sí? Ahí tenemos. Eso es lo que pasa con las corrientes. Bueno, vamos a ver qué pasa con las tensiones. Acá dijimos que acá hay una caída de tensión que provoca R1,
que vamos a llamar U1. Acá hay otra caída de tensión, que como está implicada la resistencia 2, vamos a llamar U2. ¿Sí? Cuando recorremos este tramo, hay dos en serie, o sea que acá va a haber una caída de tensión que vamos a llamar U3, y acá una caída de tensión que vamos a llamar U4. Y ahora, sobre la resistencia 5, también hay una caída de tensión que vamos a llamar U5. Bueno, vamos a escribir entonces qué pasa con las tensiones. Fíjense, la tensión aplicada es igual a U1 más U2 más U5. ¿Por qué no tuve en cuenta U3 y U4? Bueno, porque U4 y U3 están en serie entre sí, pero en paralelo con R2, con U2, ¿no es cierto? En realidad, R3 y R4 están en serie entre sí, en paralelo con R2. Lo cual quiere decir que la tensión entre los extremos de estas dos es U2. O sea que voy a poder escribir que U2 es igual a U3 más U4. ¿Sí? Y si quiero reemplazar esto acá para tener todas las relaciones que hay entre las tensiones, puedo reemplazar esta U2 acá. Me va a quedar que U entonces es igual a U1 más U3 más U4 más U5. ¿Está? Bueno, ahora vamos a ver cómo hago para ir viendo que este circuito yo lo pueda saber cuál es la resistencia equivalente o final para este circuito, teniendo en cuenta la configuración. Para eso vamos a ver cómo está hecho cada lazo o cada tramo desde el final del circuito, ¿sí? Acá voy a corregir esto, o acá un puntito, ¿verdad? Y esto tendría que estar separado de la fuente, pero bueno, no importa. Entonces voy a tener, el circuito me va a quedar así. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa. Estas dos están en serie entre sí, ¿sí? ¿Se acuerdan que las resistencias que están en serie se suman, ¿no es cierto? Yo voy a hacer un tipo acá, me va a quedar como un boceto eléctrico, donde voy a tener un circuito equivalente a ese. Esta va a ser R1 con su valor natural, esta va a ser R5 con su valor natural, esta va a ser R2, lo mismo, y acá voy a reemplazarla por una que, digamos, equivale a la suma de estas dos. ¿Se acuerdan que las resistencias que están en serie se suman? Y la voy a llamar R'. R' va a ser igual, en este caso, a R3 más R4. ¿Sí? Siguiendo el criterio, porque lo que yo estoy buscando en realidad es cómo ve el circuito a la fuente, por eso voy a componer esta resistencia. Voy ahora a hacer el paralelo. Fíjense que estas dos están sometidas a la misma tensión, y eso quiere decir que están en paralelo. Así que bueno, mi nuevo circuito equivalente, R1 queda como está, va a ser este. Acá, esta que están acá, va a ser el paralelo entre estas dos. La voy a llamar R segunda. Y R segunda, como es un paralelo, después acuérdense cómo se resuelve esto, va a ser arriba, va a ser, espera, vamos a completarlo el circuito, vamos a buscar la ecuación. Esta R5 queda como ¿está bien? Y esta R' va a ser, arriba va a ser R2 por R' sobre R2 más R'. Acuérdense, ¿sí?, que esta va a ser menor que la menor de estas dos. Bueno, siguiendo lo mismo, ahora fíjate, ahora me quedaron como si fuera un circuito serie, ¿verdad? Perfecto. Entonces voy acá y voy a hacer la resistencia final de este circuito, o como la ve la fuente, que va a ser positivo acá, negativo acá, y acá voy a tener la resistencia que voy a llamar final, ¿sí? O como la ve la fuente. Y esa, como es una serie, como es en serie, va a ser la suma de las tres.
Así que la resistencia final es R1 más R segunda más R5. Y ahí tenemos analizado todo este circuito, que es un circuito del tipo mixto. Después, vamos a hacer un ejercicio para ver cómo resultan esta repartición de tensiones, corrientes, en un circuito de este tipo. Bueno, nos estamos viendo en la próxima.